sumak zapacha hawapacha shinallata apunchipak wasi imashinalla kanajupakichi tukuyukunallata aliguman kashpaka alipacha mikapankichi ali shamushka ukuna kanajupaychi runa llaktakunapa kawsay rikuchi antagoman kay wasapi pillanapak Rafael Pérez Angrango kapani kunanmi kay Tuni Pampa llaktapi kanajupanchi kay llaktakuka Saquiripán Cotacachiquitiman Imbapura markapi mama llakta Ecuadorpi tukuy kay Alpa pachapi kawsawkunaman riqsichipankapa. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaktakunapa Kawsay, la vida de las comunidades TV. Tras de TV, su servidor, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la comunidad de Tunibamba, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Pactaya Ocatepashunchi hasta Wangaka y Chusku Chunga Pacha Nishkamanda, Apunchita y Kunami, Kaikupika Pactare de Pan. Esperamos que nos acompañe en esta celebración de 40 horas. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, bendiga nuestro país, bendiga a todo Cotacachi, a todo Tunibamba. ¡Que viva Tunibamba! ¡Que viva! ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Que viva! Voy a hacer la bendición y usted en su corazón, dele gracias y pídale que le renueve la fe, el amor y la esperanza en Jesús. De la gloria, amor por siempre aquí, Dios del amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos aquí en la presencia de Dios que todos somos pecadores, que hemos cometido fallas y nos hemos equivocado con Dios, con el prójimo, nosotros mismos y la creación. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos. Miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Serás salvo, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto. Mientras era tentado por el diablo en todos aquellos días, estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda la tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros estamos iniciando, después del miércoles de ceniza, el tiempo de la Cuaresma. Son 40 días de intensa preparación espiritual, de profundización en Dios para volver a su camino. Miren, nosotros por distintas circunstancias de la vida tenemos muchas pruebas y dificultades en la vida y nos apartamos de Dios, le culpamos a Él que no nos va tan bien, le culpamos a Él que mis caprichos no son satisfechos, que Él como que me castigó o se olvidó de mí. Y hoy Jesús nos quiere dar a entender y a enseñar que las tentaciones sí se las puede vencer. ¿Qué dije? Sí, las tentaciones son las formas como el demonio nos quiere apartar de Dios. Piense usted nomás estos días, ¿qué es lo que le ha apartado de Dios? Muchas veces ponemos muchos pretextos para alejarnos de Dios, ¿no es cierto? El domingo, por ejemplo, que es día del Señor, día de Dios, día del encuentro con la iglesia, ahí se nos antoja ir a ver a los cuyes, visitar a la familia, irnos de paseo, irnos a la vaguería, al fútbol, estar viendo televisión, pies arriba. Entonces todo se le antoja hacer el domingo. Pero el domingo es día ¿de quién? Del Señor. Entonces hay que cuidar ese día para Él nada más. Los otros días sí hay que trabajar, hay que irse de paseo, hay que ver los juicitos, hay que ver los sembríos, hay que ver la bloquera, todas las cosas que tengamos que hacer. Hay que hacer los deberes antes, ¿sí? Por eso cuidemos siempre vivir, como decía en la primera tentación, ¿no? No solo de pan vive el hombre, no solo del trabajo vive el hombre, sino también necesitamos la palabra de Dios. Y la palabra se nos da en la Eucaristía, se nos da acá en el altar a cada uno de nosotros, y es lo que necesitamos para vivir bien, ¿sí? Y miren qué importante es la vida de fe, de oración, que cuando un cristiano se arrodilla, tiembla la tierra. Repita. ¿Tembló o no tembló la tierra? ¿Por qué? Porque estábamos en oración. Hace ratito también, mientras quizá algunos porque estaban caminando no sintieron, pero tembló hace ratito otra vez, porque Tunibamba está haciendo oración. Y miren cómo hasta la tierra se mueve cuando el corazón vuelve a Dios. Me gustó esta jornada porque ¿cuántos se confesaron, no? Del chico al grande, bastantes, gracias a Dios. Y eso hay que volverle al corazón de Dios, ¿sí? Que nuestra fe sea grande, que no nos dividamos por la fe, que no busquemos intereses contrarios a la fe. La fe nos une, Dios es el que nos une porque es papá
taita y mama de todos nosotros, ¿sí? Entonces no busquemos dividirnos como compañeros, como comunidad, como iglesia. Peor, no podemos dar mal ejemplo de división en la iglesia. Ahí sí estamos mal del coco. Entonces hay que en este tiempo de la Cuaresma pedirle a Dios que nos haga vencer toda tentación. Amén. Amén. Miren, pasó 40 días en el desierto y es un tiempo total de transformación, de purificación. Por eso esta Cuaresma cambiemos todos. Y no podemos cambiar solos, podemos Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Por eso empezó diciendo la palabra. Cuando Jesús tuvo el Espíritu Santo, se fue al desierto para ser tentado. Nosotros también todos los días no nos falta, empezando el día ya se pone a renegar. Ya le hacen cambiar el hígado, ya le hacen por ahí ver alguna cosa mala, pensamos mal, no nos va tan bien, pasa algo en el día, ¿no es cierto? Entonces queremos con eso alejarnos de Dios, pero que esta Cuaresma nos ayude a llegar a la Semana Santa transformados en el Espíritu, ¿sí? Denle por eso un aplauso a Dios que está con nosotros. Hagan esto en conmemoración mía. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo pakati chamwe shunguma kushisha yekoi kiki mukuma Cristo pakati chamwe shunguma kushisha yekoi kiki mukuma kuna punja pas kanda shuyashpa ostia pikausa kuna punja pas kanda shuyashpa ostia pikausa kanda puyashpa Cristo pakati shamwe shunguma kushisha yekoi kiki mukuma. Dios les pague por toda esta jornada que hemos tenido de las 40 horas aquí en la comunidad, sí, a todos los organizadores, a quienes han estado pendientes, de los que recibieron en las casitas, en los altares. Les damos también un aplauso a nuestras hermanitas que nos han acompañado en esta tarde, que siempre nos tienen en nuestras oraciones y recemos por ellas, estemos siempre pendientes de ellas también, ¿sí? Les doy la bendición. El Señor está con ustedes. Sí, con tu espíritu. Y la bendición de Dios amoroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado en Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que viva Jesús. Viva. Viva la Iglesia Católica. Viva Tunibamba. Viva Tunibamba. Yupay chan chima siu kuna ni kan chima pakta jaka paska manda kai mi kaparka runa jakta kuna paka usai kai wasapi pi anapak Rafael Pérez Angrangoña
Anchuripani, Shuktapunjao Kaman, Aliguma Yalishpa Kapangichi. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado juntos con nosotros. Esto fue Runa Yaktakunapa Causa TV, la vida de las comunidades TV. Me despido deseándoles que pasen muy bien.